Bueno, pues sean bienvenidos a un espacio más de Al Alma. En esta ocasión nos encontramos con Carla Sugey, que es psicóloga, nos trae a compartir un tema bien interesante. Vamos a abordar el erotismo, la sexualidad y bueno, desde la perspectiva femenina o desde lo femenino. Veremos eh, qué propuesta nos trae Sugey, bien interesante. Vamos a ver cosas divertidas. En torno al tema. Y pues bueno, bienvenida Sugey, muchas gracias por tomar la invitación, por aceptar. Y pues bueno, nos encontramos también con acá mi colega Diana, y pues empezamos. De acuerdo, pues muchas gracias nuevamente por estar por acá, Sugey. Te damos la bienvenida a tu espacio y no sé si quisieras comenzar como a platicarnos un poquito, tú abiertamente sobre el tema y ya en el transcurso vamos viendo a dónde nos lleva el tema. Ok, pues muchas gracias a ustedes por invitarme, la verdad estoy contenta y estoy emocionada y pues a ver qué sale de este tema que la verdad es muy, muy amplio y y pues, ¿qué les podría decir? La sexualidad desde lo femenino es una cuestión muy, muy compleja en realidad, porque pareciera que pues damos por hecho que estamos conectados con ese tema y en realidad ha sido un tema tabú desde cierto punto durante miles de años, ¿no? Entonces, la sexualidad, hace rato estaba hablando de esto precisamente y hablaba con una persona de que hoy en día digamos, hasta dónde podemos explorar la sexualidad es quizás el momento donde más hemos podido hacerlo, pero hasta cierto punto, porque seguimos con estos, como les decía, tabús de hasta dónde se vale, hasta dónde es positiva la sexualidad, hasta dónde una mujer puede realmente expresar su sexualidad como lo siente, como lo desea. Y hay otras cuestiones incluso más allá que tienen que ver con realmente sabemos qué queremos, o sea, realmente nos damos ese chance de explorar y de conocer hasta dónde sentimos placer o qué es la satisfacción o sea, realmente hasta dónde nos conocemos para empezar, ¿no? Claro. Y todo esto tiene que ver no solamente con todo lo social y cultural, todo lo que nos han enseñado desde el qué es ser mujer, desde ahí es algo bien complejo. ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser una mujer sexual, no? Y, o sea, para que, por ejemplo, muchos años, muchos siglos, esto de la sexualidad ha tenido que ver con el para qué somos sexuales las mujeres, ¿no? Mucho tiempo el placer femenino en realidad ni siquiera era tomado en cuenta porque no tenía ninguna razón de ser. La única razón de ser de la sexualidad femenina era la producción, ¿no? O sea, la reproducción, ¿no? Tener bebés y muchas veces incluso darle placer a los hombres, ¿no? Y lejos de el ejercer el placer propio. Entonces, bueno, están muchas cosas ahí inmersas, como lo decía, ni siquiera sé, es tanto y tan amplio que ni siquiera sé como por dónde irnos encaminando. Pero no sé ustedes qué piensan de esto que acabo de decir, igual por ahí nos podemos arrancar. Claro, yo creo que es importante como de primera mano explicar como a todas las personas que están escuchándonos, por qué será importante que el tema salga como a relevancia en espacios virtuales o en este caso en espacios de reflexión. ¿Por qué será importante que la sexualidad es un tema que, si bien como lo mencionas, es tabú, por qué será importante como traerlo a la mesa? A lo mejor empezar como por ahí y ya de ahí Esa arrancamos. es una pregunta súper bonita, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque la sexualidad es parte de nosotros. O sea, el placer no debería ser qué padre tener placer. Es que prácticamente una obligación que tenemos con nosotros mismos el sentir la satisfacción y el placer.
la sexualidad femenina está conectada con la creatividad, ¿no? O sea, la verdad es que somos seres sexuales, somos seres creativos en general. Estar como conectados con esta parte de nosotros, que es como muy íntima, es como no sé cómo llamarlo, que no suene muy romántico, pero creo que sí va a sonar así, como esta energía realmente que nos puede llevar al placer de la vida, ¿no? El placer, la sexualidad no es únicamente el placer con el sexo, llamando el coito, ¿no? O el placer con el contacto con otra persona, sino el placer de la vida. Y entonces, pues creo que sí es muy importante poder hablar de la sexualidad, hablar incluso del sexo, ¿no? Hablar del derecho que tenemos todos los seres humanos a la sexualidad y a decidir sobre nuestra sexualidad como nos plazca, ¿no? Y a poder entender qué nos gusta y qué no nos gusta y que hay cosas que aunque se esperan de nosotros no nos gustan y está bien. Y hay cosas que no se esperan de nosotros pero nos gusta y eso también está bien, ¿no? Entonces hay que hablar, o sea, abrir como foros, abrir espacios para hablar de eso, yo creo que es la mayor oportunidad que tenemos para empezar a repensarnos y conocernos y que no tengamos miedo de hablar las cosas como son, ¿no? Y empezando por el derecho, por ejemplo, que tienen los niños. Los niños tienen derecho a la educación sexual desde que nacen. Y eso a lo mejor es algo que no sabemos, ¿no? El derecho de la educación sexual que empieza, por ejemplo, por nombrar las partes del cuerpo por su nombre real. Y que no tengamos miedo de decir pene, de decir testículos, de decir vagina, de decir vulva, de decir las cosas como son. Y por ahí empieza precisamente también este derecho a la educación sexual. Bueno, sí, creo que entre más se pueda hablar de esto de manera natural, es mayor como la oportunidad que tenemos incluso de pensarnos, repensarnos y conocernos mejor a nosotros mismos, darnos ese chance. Muy bien. Bueno, yo pensaba como nos mencionabas como un tanto de la historia, ¿no? De los antecedentes, cuando se veía la sexualidad femenina solamente para una función reproductiva. ¿Cómo ha permeado esa manera de ver la sexualidad y qué efectos ha traído eso, ¿no? Ahora, actualmente, no sé, como un tanto con los movimientos feministas, como un tanto de esta situación de los derechos, nos mencionas ahora como también esta situación con los niños, cuando hablar de sexualidad desde edades tempranas. Entonces, no sé, se me hace como bien interesante cómo es que precisamente desde antes se establece una visión, eso tiene efectos y ahora hay que, no sé, como reestructurar esa como ideología, ¿no? Para retomar ciertas cosas, para apropiarnos otra vez de algo que, pues no sé, de alguna manera se nos, ¿cómo decirlo? No se nos quitó, pero se nos ha permeado como de una visión, pues no sé, como limitada, ¿no? Sí, yo creo que eso que dijiste ahorita al final creo que es bien importante. Se nos quitó, yo creo que sí se nos quitó a la mitad de la población, o sea, a las mujeres en realidad, a las mujeres. mm, No sé decirte, a lo mejor esto es desde el cristianismo, supongo, porque ahí empezó esta figura patriarcal muy fuerte, pero estaría mintiendo si te sé decir así como exactamente desde qué punto, pero sí es definitivamente miles de años atrás donde a la mujer se le arrebata, ¿no? El ejercicio de su sexualidad por su propio placer. Entonces, esta es una cuestión bien complicada porque no sé si a ustedes les tocaría, pero por lo menos en mis épocas de chico todavía se usaba esta cuestión de las mujercitas con su faldita y con las piernas bien cerraditas. Las buenas niñas no hablan de esas cosas, ¿no?
Las buenas niñas no tienen relaciones sexuales hasta que se casan. Incluso la cuestión de la moralidad de una buena mujer, una buena niña, no tiene relaciones si no es por amor, ¿no? Coger, que es, o sea, una palabra así, es como inapropiado, ¿no? Eso no es propio de una mujer decente. Entonces, eso pues se le deja como, se presta como más masculino, ¿no? Para un hombre, pues se le es permitido, incluso aplaudido, el hecho de que ejerza su sexualidad solo por placer, pero una buena mujer no lo haría, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Pues que se te va arrebatando el poder hacer el ejercicio de tu sexualidad libremente. Y no sé, en las experiencias que cada una tenga, pero existe mucho esta cuestión de sentirse avergonzado, ¿no? O avergonzada por no sé, por cualquier ejercicio sexual que se te antojó tener y que a lo mejor lo primero que piensas es que no debería de estarlo haciendo, ¿no? Esto no está bien, o esto, si alguien lo sabe, o no sé, o sea, cosas así que todavía permean el cómo, de repente nos vamos situando, ¿no? En esta situación de la sexualidad. Por otro lado, que es otra historia completamente diferente, pero decías de los niños, ¿no? Que tienen derecho a saber sobre la sexualidad. Y se piensa muchas veces que a lo mejor hablar con los niños de sexualidad es hablar de coito. No se trata de eso para nada, ¿no? Se trata de precisamente crear una atmósfera adecuada para que cualquier persona, desde siendo niño, esté conectada con su cuerpo, esté conectada con sus emociones, con sus sentimientos, con sus sensaciones en la piel, con los olores, o sea, con todos los sentidos, ¿no? Visualmente, con el olfato, con lo que escuchas, con todo. Y poder hablar libremente de todo, o sea, de todo lo que los niños preguntan, ¿no? Entonces, bueno, te digo, como les decía que era como muy amplio y entonces voy por un lado y luego ya me fui para otro, pero bueno, no sé qué piensan de esto. Sí, yo creo que es bien interesante, Soje, que nos menciones como esta parte de la imposibilidad muchas veces del adulto de poder reconocer que desde que es un bebé, desde que nace incluso ya nace con una sexualidad y cómo eso se va fracturando, lo vamos permeando de tabús, de moralidad y muchas veces no nos damos cuenta que también esta desinformación eh, provoca ciertas situaciones de riesgo en los niños, porque creo que si en su momento se les puede hablar abiertamente de su sexualidad, no meramente en la situación del acto sexual, sino de su sexualidad en general, podríamos de alguna manera también prevenir muchas cosas, los abusos sexuales, el poderles dar información certera y aprender sobre su cuerpo para evitar justamente esto. No sé si en algún momento tú has cuestionado como esta parte de por qué, por qué a los niños de primera mano, incluso en el preescolar y en la primaria, en los libros de texto, solamente se les enseña como, pues, no sé, incluso si bien les va, como los órganos reproductores, que está mal dicho, pero bueno, así se llama como a nivel escolar, y es todo lo que sabes, o sea, en realidad no conoces absolutamente nada, nada más fuera de eso. Sí, definitivamente está muy conectado lo que dices. La información quizás es la mejor herramienta que tienen los niños para poder evitar algún tipo de violencia sexual, ¿no? Y mira, sí, la verdad es que en las escuelas sí hay mucho atraso, pero la educación sexual empieza en la casa, ¿no? Donde realmente se debería ejercer ese derecho a ser educado en lo sexual es en la casa. Eh, yo creo que, híjole, conforme fuéramos avanzando en ese tema y conforme los papás también estuvieran como más abiertos a hablar de esas cosas, creo que poco a poco se está dando un cambio, ¿no? O sea, tampoco es como que todo siga igual que hace 50 años, pero el cambio es más lento de lo que quizás esperaríamos que fuera. Pero en medida en que esto empieza a suceder en casa como debería de ser,
pues en las escuelas yo creo que también será un mayor, como mayor facilidad para dar toda esta información, ¿no? Pero es en las casas donde empieza. Y sí, completamente, quizás hay en algún otro momento, otro programa completamente dedicado a eso, podría ser sobre la prevención, atención, detección de situaciones de abuso infantil, ¿no? En el aspecto sexual y en otros aspectos. Y que mucho se podría prevenir mediante lo que estás diciendo, precisamente, ¿no? Mm. Como el tema, era desde lo erótico, ¿no? Estábamos diciendo. Entonces es chistoso porque lo erótico, bueno, me fui yo desde lo erótico hasta la sensualidad. Y si ustedes ponen así en Google, en San Google, como buscar el término así nada más sensualidad, venía algo así como estos actos que realizas para, como para tener la atención de otro, ¿no? Y en ese gusto como sensual, como buscando esta parte de la sexualidad. Y entonces me puse a pensar que en realidad lo erótico y la sensualidad no, en realidad no es que empiece como para llamar la atención de otro, ¿no? El erotismo y la sensualidad empiezan más bien desde esa conexión que tienes contigo mismo. Bueno, en este caso contigo misma, ¿no? Estamos hablando desde la mujer. Y entonces me sonaba un poquito como el amor, ¿no? ¿Cómo puedes amar a alguien si no eres capaz de amarte a ti mismo? Si no eres capaz de amarte a ti misma. O sea, ¿cómo haces ese ejercicio? Entonces, me parece que el ejercicio del erotismo tendría que empezar contigo misma y eso es experimentándote, ¿no? Gozándote, disfrutándote, eh, enamorándote de ti, me parece. Y mucho de eso tiene que ver con con lo que nos identificamos con nosotras mismas, ¿no? Que es la imagen que tenemos, no solo la imagen que vemos en el espejo, sino la imagen que tenemos como personas, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos disgusta? ¿Cómo es mi carácter? ¿Qué me hace enojar? ¿Qué no? Etcétera. ¿Cómo me identifico conmigo misma? ¿Y cómo me veo en el espejo? ¿Cómo interpreto esa imagen, no? ¿Qué tanto me gusta cómo me veo? Lo pensaba porque todo lo que nosotros vemos pues en las películas, en las revistas, en todo esto, de lo que es la belleza femenina, digo, la belleza en general, pero porque estamos hablando de lo femenino, ¿no? Nos marca a través de, pues, diferentes épocas los estereotipos de lo que es la belleza. Y eso a veces nos hace como tener una discordancia, no sé si se diga así, pero como este choque con quién soy yo y qué es lo que se supone que debería de ser lo bello, lo erótico, lo sensual, lo cachondo, ¿no? O sea, ¿cómo debería de ser mi cuerpo? Y la verdad es que yo creo que nadie encajamos, nadie, porque incluso hasta las modelos están photoshopeadas, ¿no? O sea, la verdad es que ni siquiera la persona que está ahí como estereotipo de belleza es como está ahí en la imagen. Entonces, esto a veces en consulta, no sé si a ustedes les ha pasado, pero resulta como un verdadero sufrimiento, ¿no? La identificación de lo que yo espero o lo que yo esperaría que sea mi cuerpo o mi identificación conmigo con con lo que es, ¿no? Y entonces, si no nos podemos como relacionar y conectar primero que nada con esta imagen, ¿cómo vamos a tener un erotismo, una sensualidad o un goce en ese aspecto que sea como verdadero, ¿no? Que sea como, no sé cómo decirlo, que llegue a esto sublime, a esto que debería de ser la sexualidad. La sexualidad está bien chistoso porque tiene hace rato que mencionabas, Diana, lo de la violencia sexual y eso, la sexualidad tiene como dos extremos bien fuertes, ¿no? Por un lado puede ser lo peor que te puede pasar en la vida, puede ser horrible, puede ser un infierno, pero por el otro puede ser
precisamente esto que les decía, como sublime, lo más hermoso, lo más bello, mágico que te puede pasar. Entonces, ¿de qué depende que sea así? ¿Qué piensan ustedes? Híjole. Pues es que creo que está bien, como, como si hubiera muchos elementos implicados, precisamente como desde lo que mencionas, ¿no? Como esta cuestión psicológica de la identificación desde de yo con mi cuerpo, puedo apropiarme de esto Ujú, y, o sea, sí, decir que es mío y vivirlo como tal ujú, para mí, o sea, como para el propio placer ujú, en esa experimentación, pero, o sea, como que está permeado como por todo lo externo, ¿no? Como lo dijiste, o sea, hay un montón de no sé, imágenes, de ideas, de construcciones en las que, pues como que no, no encajo, ¿no? Así como que me quedan, o sea, como que me faltara ujú. algo para llegar a eso, eh, que no sé, o sea, como viene muy, como por eso del consumismo, como por estos ideales, y también, aparte de esta imagen que puedo crear de lo que se supone que es una mujer ideal, digamos, o un cuerpo ideal, también viene como esta idea de la manera ideal de disfrutar o de tener placer, ¿no? Como si también fuera eso encasillado a solo una manera y solamente puede ser así. No sé, como que solo eso está permitido, ¿no? Otras cosas, no, ya están más locas, o sea, ya no se hacen o no sabría, como Diosito se enoja. Diosito se enoja, Págame, Chas. Dios. este, así que dices, bueno, pero entonces, ¿por dónde empiezo, no? A no sé, como a despejar todo eso y a encontrar a lo mejor una manera genuina, propia, de hacerme de eso, ¿no? Desde esto, pues, o sea, desde vivirme a mí como yo me siento, pero pues no sé, como que está bien cañón, ¿no? Como aceptar un tanto esta situación, porque creo que es bien complejo el, el caer en cuenta de que pues no, o sea, no somos ideales, o sea, no existe esa ficción, no se va a poder lograr, eh, pero entonces cómo apropiarme ahora de esto que sí tengo, de esto que sí es real, pero que también está chido, ¿no? No solo también está chido, sino que ese es el ideal, ¿no? O sea, comprender que el ideal no es el que te dibujan por allá, sino el que eres. Y apropiarte de eso, como dices, es lo que nos puede liberar. O sea, creo que aquí se trata justo de liberar, ¿no? Y jugar y dejar ser todo lo que tenga que ser. Este, Está bien padre, porque ahorita que decían de Diosito, ¿no? Se va a enojar Diosito. O sea, bueno, si Diosito te dio todo eso que tú tienes, úsalo, ¿no? O sea, en todo caso es como Diosito se va a enojar si, oye, te dio todo esto para gozar, para disfrutar, para sentir, Entonces no para... se... Y si no lo usas, oye, pues qué mala onda, ¿no? Sí. Entonces, la cosa es, y dices, bueno, ¿hasta dónde? ¿Qué se vale? ¿Qué no se vale? ¿Qué es lo que debería sentir? ¿Qué no? Por ejemplo, esta cuestión del orgasmo, ¿no? Está como muy, casi estamos como obligadas a que tendríamos que tener un orgasmo, como si la satisfacción y el placer sexual se centraran únicamente en eso. Y la verdad es que toda la experiencia sexual, toda, debe ser toda satisfactoria, ¿no? Y el orgasmo, pues también, qué padre, qué rico, pero no es el fin único el tener un orgasmo, sino toda la experiencia en sí. Entonces, estamos también como, no sé si han escuchado por ahí hablar que las mujeres fingen un orgasmo, ¿no? Porque a lo mejor realmente quizás estamos orilladas a eso porque si no pareciera que no disfrutamos la relación sexual, ¿no? O que no fue pues sí, satisfactoria. Y en realidad eso no es el, como lo que se busca, esa no es la meta en realidad, ¿no? Y entonces, ¿qué se vale, qué no se vale? Creo que ahorita le seguimos porque yo creo que estamos a punto de que se nos Ya nos va a acabe. cortar.
estábamos en esto de qué se vale, ¿no? ¿Qué se vale y qué no se vale dentro de la sexualidad? Y la verdad es que todo absolutamente se vale. Y de repente eso puede sonar como escandaloso, ¿no? Porque puedes decir, no, es que esto no se vale. ¿Qué son los únicos límites que sí hay que tomar en cuenta, ¿no? Todo se vale siempre y cuando sea consensuado. Esa es la palabra de oro en cuanto a la sexualidad. Todo se vale siempre y cuando sea consensuado. Esto quiere decir que ambas partes o todas las partes involucradas, porque pueden ser más de dos, por supuesto, todas las partes involucradas tienen que estar en acuerdo, ¿no? Y hay otra situación que el que estés de acuerdo no significa solo que des tu consentimiento y que digas, ok, sí. Significa que tengas el criterio para poder hacerlo, ¿no? Ahorita hay una corriente, que espero que no pase a más, pero de personas con pedofilia que están buscando que sea legal tener relaciones íntimas con menores de edad, ¿no? Entonces, esta es una cuestión que ahorita está como en boga. Y pues mucho se discute sobre esto porque qué tanto un menor de edad, aunque dé su consentimiento, tiene el criterio como para consentir ciertas cosas. Es un tema complicado, pero es un buen ejemplo en el sentido de que si es ilegal y no es consensuado, no se vale, ¿no? Por ejemplo, o sea, a lo mejor suena incluso absurdo, pero a veces vale la pena como aclararlo, ¿no? ¿Una gallina te puede dar su consentimiento? No. Entonces no puedes hacerlo con una gallina, ¿no? Una persona dormida, ahogada, ¿te puede dar su consentimiento? No. Entonces no puedes hacerlo con una persona dormida o drogada. Aunque haya dado su consentimiento antes, si en el momento del acto no puede dar su consentimiento, entonces no se puede, ¿no? Entonces esas son las reglas de oro. De ahí en fuera, todo, absolutamente todo, se vale. Y nada es, digamos así, anormal. O sea, si te gusta hacerlo con tu pareja, si te gusta hacerlo con 10 al mismo tiempo, si te gusta usar juguetes, precisamente si te gusta, no sé, hacerlo en la playa, si te gusta, lo que sea que te guste, mientras todos los involucrados estén felices con la idea, no pasa nada, no hay límites, ¿no? Y entonces eso está bien padre porque el único límite es tu imaginación. La cuestión es que pues tienes que probar, ¿no? Hay que probar hasta dónde te gusta y hasta dónde no te gusta. Estamos acostumbrados a lo mejor a ser conservadores, por todas las mujeres quizás, ¿no? Por lo mismo de la cuestión ética, moral y demás, de lo que debe ser una buena mujer. Pues eso, nos tendríamos que dar la libertad de experimentar, ¿no? De aventurarnos a ver qué se siente esto, a ver qué se siente el otro. Y pues como todo, o sea, si pruebas algo y no te gusta, pues simplemente no te gustó y no pasa nada, ¿no? Si te gusta, pues dale con singular alegría porque te gustó. Y pues mucho pues es lo que hablábamos hace rato, ¿no? De primero esta conexión contigo mismo, contigo misma. ¿Cómo sabes si algo te gusta o no? Pues primero sería explorarte a ti misma, ¿no? Explorarte, y hay una cuestión hace ya un tiempo tomé yo no era un curso, era una especie de, como un círculo que hicieron de mujeres para mujeres, que eran puras conferencias y puras cosas, precisamente relacionadas con la sexualidad y demás. Bien, bien padre, pero una de ellas, una de las conferencistas, hablaba de cómo nuestro cuerpo podría estar dormido, de cierta manera, por todos estos discursos que siempre hemos escuchado, ¿no? Sobre lo que les decía de una buena mujer, no hace esto, no hace lo otro, y decía, nuestro aparato, digamos, sexual, ese es otro tema padrísimo, porque ¿cuál es el aparato sexual, no? Sí. Ahorita hablamos de eso si quieren, pero es como hablando de clítoris, la vulva, la vagina, ¿no? Toda esa parte, digamos que ni siquiera le hablamos por su nombre.
¿no? Muchas veces ni siquiera la conocemos, o sea, muchas veces ni siquiera la hemos visto en un espejo, nuestra propia vulva, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a estar conectados con esta parte si además siempre nos dicen que hay que cerrar las piernas, ¿no? Y que pues, si vas a tener relaciones sexuales es que fines específicos como estar muy enamorada o tener un bebé o cosas así. Entonces, hablaba esta persona que es como si tu brazo, que está en perfecta, o sea, tu brazo, ¿no? Que está perfectamente sano. Si tú lo tienes ahí sin usarse un año, lo tienes inmóvil, pues después de ese año va a estar muy complicado poder como estirarlo siquiera, levantar algo pesado, utilizarlo para escribir o para, no sé, aventar algo, lo que sea. Ahora imagínense si esta parte femenina, ¿no? Ha estado inmóvil o incluso ni siquiera se habla de ella durante, ¿qué es? 20 años, por decirte algo. Entonces, ¿cómo esperamos que de repente empecemos a ejercer esta sexualidad con éxito si nunca le hemos dado uso, ¿no? Entonces, lo primero sería como darle uso, ¿no? Empezar a estirar, empezar a jugar con esa parte, empezar a tocarse, empezar quienes no hayan empezado antes, porque la verdad es que la masturbación debería empezarse desde que uno se le ocurra, ¿no? O desde que uno lo sienta. Entonces, empezar con estas actividades con una misma para, para empezar a pues, fortalecer quizás, ¿no? Pero lo que les decía, pues el órgano sexual no es la vulva, la vagina y nada más esta parte, ¿no? Es toda la piel, por ejemplo, ¿no? Es toda la piel que pues es el órgano más grande, o si fuera poco, entonces pues ahí tenemos mucho de dónde. Y que el más importante, a fin de cuentas, pues es lo que traemos acá, ¿no? Es el cerebro. El cerebro es lo que le da la interpretación a los estímulos y que te pueden llevar a una expresión de placer o de lo que sea. Entonces, ejercitar esa parte también implica desbloquear todo lo que ha sido bloqueado durante todo el tiempo, durante toda la vida, ¿no? Que no hemos podido ejercer una sexualidad libre. Entonces, para eso existen muchos ejercicios, existen muchas cosas. O sea, por ejemplo, hay una página en Instagram que es danza, déjenme ver, lo voy a buscar rapidísimo. Pero es danza con el útero, algo así, pero la verdad es que es un grupo de mujeres que precisamente trabajan con eso, con desbloquear esta parte. Y entonces de repente ven a un círculo de mujeres bailando diferentes ritmos, la verdad es que no tiene que ser un ritmo en específico. Y el chiste es como darle movimiento a la pelvis, ¿no? Darle movimiento a la cadera, darle movimiento a todo eso de manera como natural y quitarnos de esa pena que a veces nos da el usar nuestro cuerpo. ¿Qué les dije? Danza con el útero. Danza con el útero. Danza. Danza útera es uno. Danza útero. Pero hay otro que es muy similar, pero lo pueden buscar. Son grupos de mujeres que precisamente pues se están dedicando a eso, ¿no? Como a hacer como ejercicios, a hacer la manera de desbloquear todo esto que ha estado bloqueado por mucho tiempo. Existen también las meditaciones. Hay la meditación del útero también, que es de una española, debe haber muchas, pero esta que les digo es de una española también, no por el nombre, no les digo bien los nombres, pero es una meditación precisamente diseñada para desbloquear y para empezar a ejercer. No sé si ustedes han escuchado los ejercicios de Hegel, que es como estos ejercicios que haces así, con el piso de la pelvis y la vagina, es estar haciendo estos ejercicios, ¿no? Que sirven para muchas cosas, sirven por ejemplo para evitar la incontención urinaria y como para cuando vas a tener un parto o algo así, para que tengas más fuerte esa parte. Pero en lo sexual también sirve muchísimo, 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 ¿no? Es como mucho más placentero si tienes más fuerte las paredes vaginales y demás. Entonces, bueno, hay muchos ejercicios que se pueden hacer. Y lo otro, pues es igual entrarle a los juguetes, ¿no? A los juguetes sexuales.
Sí, que que no necesariamente vas a ocupar a otra persona para poder explorar, ¿no? Que hay ya otras herramientas de las que nos podemos valer para, pues sí, justamente autoexplorar nuestro cuerpo principalmente. sí, claro. Bueno, es que, bueno, mira, aquí hay herramientas, ¿no? O sea, la verdad es que no es que necesitemos mucho más, pero la imaginación nos puede llevar a todos lados y la verdad es que los juguetes pueden ser muy divertidos. Hay cantidad diferente de cosas dependiendo de qué nos gusta. Y nada más es como estimular esta parte, ¿no? Sino, o sea, la parte del clítoris, la vagina, el ano, etcétera. Sino es jugar con todo, con toda la atmósfera también que nos gusta, ¿no? ¿Qué aromas nos gusta? ¿Qué luz nos gusta? ¿Qué a lo mejor podemos poner como música de fondo así súper cachonda o depende que nos guste, ¿no? O sea, a lo mejor para algunos es, este, ¿cómo se dice? Heavy metal, ¿no? Algo así, que la verdad también puede ser cachondo. Entonces, La ahora chon. es que cada quien, o sea, la idea es como que nos demos chance de explorar y de ver hacia dónde sí nos gusta y hacia dónde no. Primero con nosotras. Primero con nosotras y luego, pues con el otro. O con los otros, o con la otra, o con quien sea, ¿no? O sea, la verdad es que ahí ya, este, con todo lo que a nosotros nos llame, qué está bien y qué está mal, también está toda esta cuestión de la homosexualidad, la heterosexualidad, la bisexualidad y todo lo sexual, ¿no? O sea, todo lo que quieran integrar ahí. Y la verdad es que, ¿qué está bien o qué está mal? Pues nada, nada está bien o está mal. Todo mientras fluye contigo, mientras te prenda algo, es perfecto. ¿No? No hay que... ¿Cómo ven? ¿Qué piensan de eso? Pues creo que está bien padre. El tema creo que es bien amplio, el abarcarlo, ¿no? Como que, pues ahorita es así, una probadita de la expresión. Yo creo que es como una expresión, o sea, como una práctica que involucra muchas cosas, o sea, no solamente como tal un acto coital, sino como, pues no sé, como que implica más atmósferas, ¿no? Todos los sentidos, no solo una sensación física, sino también, pues no sé, como un éxtasis mental, o no lo sabría, ¿no? Como algo, como lo decías hace ratito, algo sublime que implica otras áreas, o sea, no solamente lo que mi cuerpo puede sentir, sino también estos estímulos que son percibidos de una manera, ¿no? Como interpretados, no sé, que es como que algo bien chido, y que está, pues, no sé, como bien padre experimentarlo, ahondar precisamente en esa situación, descubrir, no sé, cómo darse esa oportunidad, pero no sé, precisamente como que hace ratito platicábamos un poquito sobre cómo darle una magnitud distinta a la sexualidad y verla precisamente como algo más amplio y no solo como el aspecto físico en el coito, sino como un disfrute más, pues no sé, como más extensivo, ¿no? A otras áreas, cómo percibirlo en una manera más amplia, eh, y que es así, o sea, como integral, ¿no? En muchas cosas, no solo en esa parte. Y no sé, yo creo que está muy padre, que sí necesitamos más sesiones para no sé, interrogar cosas, ¿no? Porque creo que ahorita es así como, pues solamente por encimita, porque creo que también en esta cuestión de lo femenino quedan muchas cosas como atravesadas, como cosas que van así como marcando el cómo nosotras vivimos esa parte. eh, y por qué no darnos esa oportunidad, ¿no? ¿Por qué limitarnos en ciertas cosas? ¿Por qué, no sé, por qué no ir en la quincena por un juguete? O sea, ¿por qué no, Claro. no experimentar esa parte? Y precisamente pues es que hay otras situaciones que vienen permeando el cómo concebimos pues esa parte de nosotros, ¿no?
Claro. Sí, la verdad es que la sexualidad, en cuanto a... mucho se dice, por ejemplo, que los hombres son muy visuales, ¿no? Los hombres con lo visual se prenden y es como inmediato. Y las mujeres tendemos a ser como más, no, hijo, no quería decir fantasiosas, pero es la palabra que se me ocurrió. Pero sí como que para nosotras lo que imaginamos, eso nos puede prender muchísimo más, ¿no? Lo que escuchamos o lo que vamos creando, la historia que vamos creando en nuestra mente nos puede poner en un estado así súper cachondeo, no tanto lo visual. Entonces, pero precisamente para que una mujer esté en esa disposición, digámoslo así, en esa libertad de sentir eso, pues tendría que estar primero que nada despreocupada, ¿no? Sí. Y la verdad es que ahorita, bueno, no sé si ahorita, siempre hay esta situación de que tenemos que resolver una cosa y luego otra y pensar que si ya voy, que si ya vengo, que si los hijos, que si la comida, que si el trabajo, que si... O sea, muchas cosas que tenemos en mente que a lo mejor no dejan tanto tiempo para jugar esta parte, ¿no? De lo sensual, de lo erótico y demás. Y ahorita, bueno, esta época que hemos vivido de la pandemia todavía nos ha puesto más en jaque, ¿no? Pero, pero bueno, es que creo que sí, siempre hay que encontrar maneras de relajarnos, de darnos un respiro y de darnos chance de también conectar con esa parte, ¿no? Incluso la pandemia también nos abre otras cosas que antes quizás no estaban tanto, ¿no? Como el sexo virtual, o sea, siempre ha existido, desde que hay virtualidad existe sexo, obviamente, pero ahora quizás hay otras cosas que antes no eran tan vistas, ¿no? Por el término este de sexting que no termino de entender muy bien, pero es todo esto que se comparte a través de las redes, ¿no? A través de los dispositivos, y que es otra forma de sexualidad muy válida también, pero conlleva sus riesgos. Ese es otro tema que no hemos hablado, por ejemplo, ¿no? O sea, que también cuáles son los riesgos que conlleva una sexualidad y que hay que cuidarse, obviamente siempre hay que cuidarse. Pero bueno, el tema, les digo, es como súper, súper amplio. Pero Sí. quizás ahorita lo importante sería quedarnos con esta parte donde tenemos que darnos ese chance de ser, ¿no? Ese chance de primero darnos un clavado hacia nosotras mismas y ir explorando qué nos gusta, qué nos gustaría. O sea, eso que a veces la mente es como una chispita así traviesa, pues eso hay que darle, ¿no? No hay nada que sea malo, absolutamente nada que sea malo. Aunque pienses la peor perversidad que se te ocurra, en realidad no es malo, es darle una creatividad al pensamiento, ¿no? Entonces, ya se me acordé de besar y todo eso, pero bueno, olvídalo, luego hablamos de eso. Sí. Decías hace rato que cómo darle más amplitud a esto de la sexualidad cuando en realidad digamos que resumimos a esta parte del coito, que además no sé si saben que dura en realidad el promedio del coito es súper poquito, ¿no? O sea, hay un libro de Gabriel García Márquez que se llama 11 minutos y decía que el promedio es de 11 minutos, pero en realidad no, es menos, es como 6, 7 minutos el promedio que dura el coito. Entonces, como las grandes industrias y todo, ¿no? La publicidad y demás se basa mucho en la sexualidad, en algo que dura tan poco, pues porque no es en realidad solamente el coito, sino muchas cosas que están alrededor de eso, ¿no? Y como les decía, en cuanto a la feminidad, pues tiene que ver con conexión, tiene que ver con la creatividad, y en cuanto a las relaciones con nuestras parejas, por ejemplo, la sexualidad realmente te llevan a un vínculo muy íntimo. La sexualidad ahí tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, no nada más es ese cachito o sea, esos 5 o 6 minutos que dura como tal, que dure muchísimo más, ¿no? En realidad, no solo el coito, la sexualidad puede ser muchísimo, muchísimo más allá y mucho más divertida. Entonces, bueno, pues da para mucho. Sí. Muy bien. Pues te agradecemos mucho, Sujei, tu participación, que nos hayas compartido un poquito
porque es apenas la introducción de un tema que es muy interesante y pues ojalá que tengamos más oportunidades de coincidir para que pues sigamos ahí viendo y pues no sé, como indagando en este tema, ¿no? Te agradecemos Sí, otra claro. vez tu No, participación y pues pues quedamos, pues no sé, como muy interesadas todavía. se van a seguir platicando, van a ver. Sí, yo creo que sí. Va a ser el tema de toda la semana. Ah, súper. Pues miren, yo les agradezco muchísimo que me hayan invitado y con mucho gusto. No sé si, pues ya veremos, ¿no? La respuesta también de quienes vean como esta plática y Ujú. ver cuáles son las curiosidades o qué otras cosas salen o qué, en qué están de acuerdo, en qué no, por ejemplo, ¿no? También que es Ujú. importante. Y entonces sí, pues a lo mejor nos ponemos de acuerdo para hablar ya de algo más específico, ¿no? La Claro. verdad es que incluso, aunque abarcamos muchas cosas, muchas se quedaron fuera, pero una sola de las cosas que hemos platicado ahorita es suficiente para platicar una hora o más, ¿no? Entonces, pues con mucho gusto, si se nos da, pues podemos continuar con estas pláticas y con Súper otras, bien. las que ustedes quieran. Me da mucho gusto haber estado con ustedes. Igualmente, agradecemos nuevamente que hayas estado con nosotros y nos compartas un poquito de tu saber. Y ojalá primero la agenda, estamos en contacto contigo para grabar la segunda parte. ¿Vale? Claro que sí, con mucho Bueno, gusto. Un pues beso. entonces no, nos despedimos. No sin antes recordarles a todos que estos son temas que nos llegan al alma.